Once Digital presenta Cultura a Voces. Bienvenidos, esto es Cultura a Voces. Tenemos ya un rato esperando que llegaran las cámaras a nosotros y tenemos pues la fortuna de iniciar con una gran persona que de verdad no lo soborné, no le prometí nada. Simplemente el gusto, el honor de que esté con nosotros el doctor Ricardo Miranda. Sí, estamos de manteles largos, larguísimos hasta el piso y más abajo, porque es un honor. No saben, cuando le comenté a algunas personas de el conservatorio, el profesor David Arontes me dijo, no, va a estar Ricardo Miranda, ¿cuándo? ¿A qué hora? No. Esto es una cápsula, es una grabación, no es totalmente en vivo, pero va a estar para la posteridad en YouTube, en las redes sociales, en Spotify, en donde nos puedan ver y pues a leer el currículum del doctor Ricardo Miranda. Bueno, nos fuimos para atrás de bruces aquí con el productor Moy y Daniela Cuapio. Dicen, oye, ese es un programa especial para el doctor. Si nos puede resumir en pocas palabras cómo fue su trayectoria. Estudió en Inglaterra, empezó con el piano. Y para mí es una maravilla, después de esto, ¿por qué se inclinó por la música mexicana? Sí, fíjate, eso es tal vez la clave de lo que estás comentando, ¿no? Yo me di cuenta relativamente pronto que yo quería estudiar la música de manera más amplia, no solamente tocar, sino aprender de todas las músicas, porque cuando estudias música, por cuestiones de técnica, de educación, te concentras en lo tuyo, ¿no? Pues tú lo sabes muy bien. Uh-huh. Los cantantes estudian canto, los pianistas piano, los guitarristas guitarra, y ahí se encierran en ese mundo y luego a veces ya no salen, ¿no? Entonces, no, yo siempre, es decir, a mí el piano me encanta y me parece maravilloso, pero siempre me gustó la música de una manera más amplia. Vengo de una familia que le gustaba mucho la ópera. Ah. Entonces yo oía cantantes desde chico, y si uno de mis tíos llegaba con un disco nuevo de una cantante que yo no había ido, bueno, eso para mí era una tortura china, ¿no? Porque yo quería tener ese disco y oírlo. Y entonces, pues sí, eso me hizo entonces, ¿no? Buscar un poco más. Y luego ya finalmente entendí que lo que quería hacer era estudiar musicología, que la musicología es lo que me iba a permitir pues tener esta visión más amplia y poderme meter más a fondo en cuestiones que tienen que ver con la música. Y al principio, la verdad, nunca pensé si eso me iba a permitir una carrera y un modus vivendi o qué, ¿no? Ya esa preocupación vino después, vino más adelante. Oye, con el tiempo. Sí, con el tiempo. Entonces, sí, así, pero así fue, es decir, primero estudié piano, en fin, hice una carrera, después todavía me fui a Inglaterra pensando que iba yo a ser pianista. Hice estudios allá muy serios de piano, con mi maestra Nelly Benor, que es una pianista extraordinaria, maestra de una escuela muy famosa. Uh-huh. Y luego incluso cometí la osadía de tomar algunas clases maestras con pianistas así famosísimos, ¿no? Tomé clases con Alicia de la Rocha, tomé clases con Radu Lupu. Uh-huh. En fin, yo me estaba tomando el piano en serio. El piano no a mí, pero yo sí a él. Y pero no, ya finalmente dije, no, me voy a meter a la universidad, voy a hacer una maestría. Allí entré a hacer esta maestría que era mitad tocar, mitad investigar. Y ahí fue cuando me enamoré de la musicología y dije, no, yo quiero ser musicólogo. Entonces acabé la maestría, después hice el doctorado y ya, esa es la historia. Pero sucede algo muy peculiar, porque aquí realmente no es por menosprecio en este país maravilloso que amo, que es México. Sin embargo, cuando vas al extranjero, creo que es un detalle muy importante que llegas y te preguntan, ¿qué quieres estudiar? ¿Hacia dónde quieres ir? O sea, son muy específicos. Cuando alguna vez tuve la oportunidad de estar por allá, me decían, sí quieres cantar, pero ¿qué quieres cantar? Está la ópera, está la música del Renacimiento, está el coro, está la carrera de pedagogía, está Lied. O sea, son unas variantes enormes y un mundo muy grande.
a lo cual pues creo que hay un estudio más específico, más grande. No sé si eso pasó al llegar y decir, bueno, sí, piano, pero ¿en qué te vas a especializar? ¿Hacia dónde vas? La musicología, ¿cómo se empieza a mezclar con el piano? Sí, son varias cosas. A mí siempre, bueno, como ya dije, como siempre me gustó la música vocal. Un tiempo, o en algún momento, pensé que quería hacer la carrera de pianista acompañante. O sea, yo quería hacer, ¿no? Incluso hice los exámenes y no me admitieron porque son unos exámenes dificilísimos. Exacto. ¿No? Yo me acuerdo, me dieron una partitura de Schumann de haber tocado esto en otra tonalidad a primera vista. Bueno, pues no, yo no tenía ese tipo de entrenamiento, no le echo la culpa a nadie, es más que a mí, pero en fin, son habilidades y prácticas y entrenamientos muy particulares que, bueno, uno tiene que decidir si de veras quiere ir por ahí, ¿no? Y con la musicología igual, o sea, uno piensa que estudiar musicología es, pues me voy a poner a leer unos libros y a ver qué escribo. No, pues Para nada. hay que ponerse a estudiar, la carrera de musicología se adquiere en la medida en que se va conociendo con cierta profundidad, pues todo el amplio repertorio de la música en Occidente. Son unos exámenes pues a veces muy duros porque te pueden preguntar de lo que quieran, desde la música en el siglo X, la música francesa en Notre Dame, qué sé yo, hasta cosas de Bela Bartók o de música de no sé dónde, ¿no? Música Sí. contemporánea en Norteamérica. Tú tienes que tener una idea de todo eso. Entonces, una formación amplia. Pero bueno, yo sí, ahí sí siempre me he sentido muy, muy cómodo, como Sí, pez en el agua. exacto. Luego pasaba esto que les voy a contar, que ya de grande, ya cuando mi hijo estaba en la primaria, un día llegó muy preocupado y digo, pues, ¿qué pasa? Y dice, no, es que mañana tenemos que decirle a la clase, escribir ahí una cosita de ¿en qué trabaja nuestro papá? Sí, pues no sé qué poner. Y le digo, mira, vamos a evitarnos problemas. Tú diles que yo trabajo en un banco y ya nos quitamos de problemas. No. Porque pues no, está muy complicado, ¿no? Yo lo veo incluso con mi propia familia, mi propio padre, ¿no? De repente se entera de cosas que hago, que me voy a un congreso, no sé qué, y luego se me queda viendo y me dice, pero y te pagan por ir, ¿verdad? Dice, ¿y a qué vas? Me dice. Realmente de Entonces, esto vives. como que sí, para mí ha sido muy interesante, muy revelador. Estudiar una carrera que no se enseñaba en México, ahora ya se enseña, ahora ya se puede estudiar, pero hace 30 años que yo volví a México, pues no estaba, no había la posibilidad de estudiarlo. Entonces, de un lado, parece difícil iniciar una carrera así, y del otro lado, pues lo que pasa es que hay un enorme campo, ¿no? Hay un enorme campo precisamente porque somos muy pocos. Exacto. Y entonces, pues paradójicamente eso se convirtió en mi caso definitivamente en una ventaja. Y he acabado haciendo pues las cosas más inverosímiles, desde cosas tradicionales, dar clase, escribir, enseñar, investigar, hasta pues ya proyectos. Por ejemplo, hice la curaduría de la sala de música del Museo del Barroco en Puebla, que fue un trabajo increíble. Otro trabajo que me gustó muchísimo hacer, el Instituto Nacional de Antropología e Historia me pidió organizar los conciertos para conmemorar los 50 años pues, de sus dos museos más importantes, ¿no? O dos de sus más importantes, que son el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Virreinato. Entonces, organizar esos conciertos y encabezar esas celebraciones fue es el tipo de trabajo que yo no me hubiera esperado que me iba a tocar hacer, y una vez que lo hice y que estuve ahí, pues fue una experiencia increíble, la verdad. Sí. Maravilloso que nos comparta, perdón, doctor, porque esto lo van a ver niños de secundaria, adolescentes, y espero que lo vea mucha gente que de la maestría, porque obviamente lo vamos a compartir a los compañeros conservatorianos y a la UNAM donde daba posgrados, pero ¿de qué queremos vivir cuando nosotros somos músicos y a qué nos queremos abocar? Les quiero compartir que tuvimos la suerte de estar un lunes que no se abre el museo de Antropología e Historia, y nos abrieron la puerta a 11 muchachos, creo, bueno, de estudiantes de la maestría,
Y toda la sala era nuestra, todas las salas con un cuidado especial, y a quien agradecemos al doctor Ricardo Miranda. Y ese día nos hizo vibrar, porque él siempre se documenta, tiene sus diapositivas, tiene ejemplos de música. Y ese día fuimos a la Coatlicue y nos dijo, a ver, ¿es arte o no es arte? Y de ahí surgió la palabra mágica del discurso. Entonces, ahí empezamos todos a tambalear, a debatir, sí, no es. Entonces el profesor nos hace sacar lo mejor de nosotros. ¿Cómo hace usted que esas clases, pues con anécdotas bien documentadas, hace que los muchachos empiecen a decir, no solo quiero ser intérprete, también quiero ir más allá? Bueno, fíjate, te voy a dar una respuesta que es la verdad. A lo mejor no a primera vista, sino a primer oído, suena un poco dura o incluso grosera de mi parte. Pero yo creo que es importante decirlo tal cual es. Lo que pasa es que cuando uno da clase, el principal beneficiario es uno mismo. Si yo preparo bien una clase, el que más aprende soy yo. Y yo creo que los jóvenes se dan cuenta de eso luego. Entonces reconocen que la persona que está dando la clase, que está impartiendo clase, está hablando de algo que está estudiando o que acaba de estudiar, que está hablando de algo que le apasiona, que está hablando de algo que esa misma persona, el maestro, está reconociendo, si no conociendo, reconociendo, ¿no? Y bueno, con música, la música a veces es tan compleja. Piensen ustedes, ¿no? en una sinfonía de Beethoven, en la quinta sinfonía de Beethoven. Bueno, no sé cuántas veces a mí me habrá tocado ya, ¿no? Dar alguna clase sobre esa sinfonía. Pero pues yo cada vez que la doy aprendo algo nuevo. Y oigo algo que no había escuchado antes, o me doy cuenta de una cosa que no había yo advertido, o a lo mejor la había advertido y se me había olvidado, entonces la recupero. Es decir, el contacto con el arte es permanente, el contacto con la música es permanente, y eso es lo que hace que sea fascinante. Si uno tiene esa pasión, yo creo que es quienes te escuchan en el salón de clases o en una conferencia se quedan con eso, no creo que sea ninguna ciencia. Pero si hay un egoísmo, pues es que el principal beneficiario es uno. Bueno, ¿no? Sí. Yo pensé que pensaba en nosotros. Me desengaño. Pues volcando esto a lo que nosotros pretendemos en Cultura a Voces, que deseamos que no solo sea hoy la invitación del doctor Ricardo Miranda, y que debemos de exprimirlo, no saben por qué, conoce de todo. Él dice que música mexicana, pero no, nos llevaba al Renacimiento, regresábamos, nos regañaba de que algunos queremos hacer música ni con el instrumento que es el original y no tenemos ni las raíces. Es como cuando vamos al extranjero y vemos a los chiquitos que ya tocan las piezas que nosotros durante años y ya hasta la juventud las aprendemos a tocar. Pero hoy nos vamos a ir un poco más adentrados a un compositor que ustedes quizá ya conocen, a Silvestre Revueltas, a Moncayo por su guapango, a Carlos Chávez, a muchísimos, a Manuel M. Ponce. Pero hoy hacemos la invitación del más allá, que llegara a nosotros a José Rolón, en donde un día al maestro le dije, maestro, por favor, una obra que nos pueda compartir para investigar. Estaba yo proponiéndole a Roberto Bañuelos o a otros, y él me dijo, no, Miroslava, Dibujos de un puerto. Usted hizo todo un libro, maestro, y ensayos sobre José Rolón. Sí, ya tengo una larga historia con José Rolón. José Rolón fue el tema de mi tesis doctoral. Y entonces ya son muchos años, ¿no? de investigar la música de Rolón. Rolón me llamó la atención desde siempre porque es autor de una música que no es fácil de escuchar, es una música compleja, es una música muy bien elaborada, con muchísimo oficio. Y luego, conforme fui conociendo su obra, me fui dando cuenta que Rolón había vivido pues un momento muy particular, el México de los años 20, 30, 40. Rolón murió en 48 en 45.
Y, por ejemplo, como él era de Guadalajara, se había hecho primero amigo de José Gorostiza, ¿no? El autor de los poemas de dibujos sobre un puerto. Y luego Gorostiza se lo había presentado a sus otros amigos poetas. Pero pues esos amigos poetas no eran Juanito y Pedrito. No. Eran Carlos Pellicer, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, ¿no? O sea, la gran poesía, ¿no? De este país. Entonces comenzó a ponerlos, a musicalizar algunos de sus poemas. Y pues ahí me di cuenta que nos estábamos perdiendo de algo, ¿no? Es decir, que esa música tenía... Y así, Rolón no tiene un catálogo muy amplio, porque por su propia formación, por su biografía, fue alguien que comenzó tarde su carrera, pero tiene unas piezas increíbles, ¿no? Increíbles. Y es una de esas voces que uno no alcanza a explicarse por qué no se conoce más, por qué no le hemos escuchado más, porque de verdad, ¿no? Está lleno de hallazgos. O sea, todo el ciclo de las canciones es maravilloso. Después tiene un concierto para piano y orquesta, que es probablemente, junto con el de Carlos Chávez, el más difícil del repertorio mexicano. Una cosa maravillosa de pieza, compleja, ¿no? Dura para el pianista. Tiene después música sinfónica, tiene un precioso poema sinfónico que se llama Zapotlán. La parte más famosa es el segundo movimiento, porque ahí él recrea un gallo, ¿no? Es decir, una serenata. Y la recrea de verdad así literalmente. Entonces ahí van los músicos dando traspiés por la calle. No sé, llegan, tocan una pieza. Rolón escogió una canción de esas... una canción romántica mexicana tradicional de Jalisco que se llama Ingrata, ¿no? Entonces, es como dice López Velarde, son las canciones de la vieja lágrima. Bueno, ahí está. Y la acompaña con guitarras, ¿no? Entonces hay una sonoridad ahí muy característica, muy bien retratada, muy bien capturada por Rolón. En fin, tiene Zapotlán, luego tiene este poema sinfónico maravilloso, El Festín de los Enanos. Cuando El Festín de los Enanos se estrenó en México en 1927, fue como resultado del primer Congreso Nacional de Música y de un concurso que se hizo para que los compositores de México escribieran música basada en el folclore mexicano. Es decir, es un momento en el cual el gremio musical, pero en una forma más amplia, la propia sociedad mexicana, estaba a la búsqueda de una voz distintiva, de una voz propia. Y es muy significativo. El primer premio fue para Rolón, Festín de los Enanos. El segundo premio lo declararon desierto y el tercer premio se lo dieron a Candelario Huízar. Es decir, en ese momento, en efecto, la música mexicana encontró dos de las que se iban a convertir en sus voces más relevantes, más importantes. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué esa música no se conoce tanto, ¿no? O ¿por qué se ha vuelto de especialistas o una música que solo se enseña en nuestras clases? Debería tocarse más ampliamente, en fin. Bueno, luego tiene José Rolón música de cámara. Tiene un cuarteto de cuerdas con piano bellísimo, una obra temprana de 1918, si la memoria no me falla. Y luego tiene un cuarteto de cuerdas también extraordinario, ya escrito en París, finales de los 20. En fin, es un autor que ofrece una cantidad de sorpresas, ¿no? Sí. Hay que oírlo. Siendo pianista también, y después se va al extranjero y también hace las canciones francesas. Sí, lo dices bien. Rolón había estudiado piano, yo creo que tocaba muy bien. Hay la anécdota esta de que un día anunciaron que Arthur Rubinstein iba a ir a Guadalajara. Y entonces Rolón quiso que Rubinstein fuera a su casa alguna noche. Y sí, las nietas de Rolón contaban que hasta muebles nuevos compraron, ¿no? Así ve Rubinstein a la casa, entonces tiraron la sala y pusieron una nueva. Bueno, pues caray. Sí, me parece bien. Y en ese momento, para esa ocasión, Rolón compuso una pieza extraordinaria, que es una versión de concierto de Sobre las olas de Juventino Rosas.
Y pues según cuentan la historia, la partitura está dedicada a Rubinstein y era el regalo de Roland para Rubinstein. Y Rubinstein vio la partitura siendo Rubinstein y no la tocó. Dijo, me la voy a llevar, la voy a estudiar. Bueno, no, y es que eso es ya uno ve la partitura, no, pues eso es intocable. Sí, claro. O sea, se necesita no un pianista, sino un pianista y medio para poder tocar eso, ¿no? Sí. Eso nos da una idea del pianista que era Roland, de la capacidad pianística que tenía Roland. Y Roland había sido maestro de piano y había formado, pues, por ejemplo, formó a Ramón Serratos, que fue uno de sus alumnos más notables. Ramón Serratos después, él a su vez, ¿no? Pues generó toda una escuela de pianistas. La propia maestra Aurora Serratos, su hija, pues fue una de las legendarias maestras de piano del conservatorio, directora del conservatorio, en fin, dejó toda una estela en ese sentido, ¿no? Pero además, sí, bueno, ¿no? Se va a Francia, escribe unas canciones francesas muy bonitas, con textos en francés, y Gautier, y bueno, algunos otros poetas. Pero volvemos a lo mismo, todos esos son como sorpresas, ¿no? Que están ahí por descubrir. ¿Que estudió con el mismo Ravel? ¿O estuvo en contacto? Porque ahí... Roland estudió con Paul Dukas, igual que Ponce. Hay que recordar que los músicos de esa generación, la generación de Ponce y de Roland, hubieran querido estudiar con Debussy. Pues Debussy era el máximo genio. Bueno, no lo pudieron hacer. Debussy muere en 18. Y entonces, cuando finalmente llegan a París en el periodo de la entreguerra, ¿con quién van a estudiar? Pues con Paul Dukas, que era el gran genio de la música francesa, y que en ese entonces había abierto una clase de composición en la escuela normal, la famosa École Normale, que era una escuela que no estaba sujeta a los lineamientos administrativos que sí está sujeto el conservatorio. Entonces, por ejemplo, no había límite de edad, y la gente podía estudiar en esa escuela por cursos libres o llevar el currículum completo, podía especializarse en algo, en fin, era una escuela muy flexible en ese sentido, pero con famosísimos maestros. Como Eric Satie, ¿no? Sí, con famosísimos maestros. Alfred Cortot, que era el director. Luego, bueno, la anécdota increíble es que están un día ahí en clase de composición con Paul Dukas, y Paul Dukas mismo les dice a sus alumnos, pero una clase donde estaba sentado Ponce y Roland y Joaquín Rodrigo y no sé quién más, y les dice, miren, yo estarle dando clase a alumnos que no saben armonía, la verdad no lo voy. Entonces pónganse a estudiar armonía. Y los manda con Nadia Boulanger, Nadia Boulanger. Un año antes de que Ponce y Roland lleguen a estudiar, eso está muy, muy bien documentado, un año antes de que Ponce y Roland lleguen a estudiar armonía con Nadia Boulanger, enviados por Dukas, otro compositor famosísimo se da cuenta que quiere que su hijo estudie armonía. Y entonces dice, no, pues yo no le voy a enseñar armonía a mi hijo, eso no funciona, lo voy a llevar con la mejor maestra del mundo. Y lo lleva con Nadia Boulanger. Le dice, mira, Nadia, dale por favor clase de armonía aquí a la criatura, porque pues, tú eres aquí la efectiva. Bueno, ¿de quién estoy hablando? De Igor Stravinsky. ¡Guau! Es decir, eso es lo que nos da una idea de dónde estaban metidos estos compositores nuestros y a qué nivel estaban estudiando, ¿no? Hay una anécdota que cuentan ahí, que estaban en el departamento de Nadia Boulanger, llegó Schoenberg. Uno dice, bueno, pero espérate tantito, ¿cómo que llegó Schoenberg? ¿No? ¿Qué me estás hablando? Sí. Historias, reuniones en el departamento de Villalobos, en París, en fin, qué sé yo. Un mundo increíble. Y todo lo que lograron estos compositores en ese momento, pues forma parte de un universo musical que ahí está, que está a nuestra mano, pero que no siempre conocemos, ¿no? Así es, doctor. Y es por eso que nosotros, con el tiempo tan limitado, queríamos escucharlo más, y sabiendo que también ustedes que están del otro lado, este gran compositor José Roland también tuvo
cosas que vivir. Al año se murió su esposa, la primera esposa, se murió su hijo. O sea, hay cosas cruentas y tristes que también están del otro lado, que no puede decir uno, ay, por eso, a él le fue muy bien, lo apoyaron, ¿no? Hay cosas muy marcadas que el maestro bien nos puede contar, y esas maravillas de estar con personajes muy importantes. Doctor, en este caso, para irnos acercando a nuestra finalización de este programa, ¿cómo invitaría ahorita a la juventud o a todo aquel, no creo que haya una edad para esta música, que nos vayamos acercando a conocer, que no tengamos ese miedo, no tenemos que tener un smoking para ir a Bellas Artes? Bueno, ahorita ni siquiera, creo que ya empiezan los conciertos, pero ¿cómo podemos invitar a hacer que esos chicos tengan esa sed, esa hambre de querer adquirir conocimientos? Bueno, yo no sé si tengo una respuesta para eso, pero sí sé que la música es muy seductora. La música atrapa en la gran mayoría de los casos. Leía rápidamente una noticia el otro día en algún periódico que hablaba de los libros, ¿no? ¿Qué pasa cuando un libro no nos gusta? Cuando lo empezamos a leer y no nos gusta. Y la recomendación que hacían ahí era que leas las primeras 40 páginas. Si pasada la página 40, ya el libro bueno, ya lo dejas y te vas al que sigue, ¿no? Yo diría, pues hagan lo mismo. Denle 40 minutos a cada compositor mexicano. Denle 40 minutos a Rolón. Óiganse los poemas de Gorostiza, Dibujo sobre un puerto. Escúchense el poema precioso de Salvador Novo que se llama Naufragio. Si por ahí no los pesca, pues entonces váyanse a óiganse 20 minutos del concierto para piano. Bueno, es una maravilla, ¿no? En fin, es nada más dedicar un esfuerzo inicial, y yo creo que una vez hecho eso, ya las cosas fluyen, ¿no? Lo que pasa es que ahora en esta era digital queremos todo rápido, queremos toda la primera, queremos hacerle así a nuestro teléfono, picarle y que ya aparezca y todo, y así queremos que sea nuestra relación con el arte. No es posible, ¿no? Un cuadro, un libro, una pieza de música no van a llegar a nosotros instantáneamente, y no vamos a tener una relación rápida con ellas, ¿no? Requiere tiempo, requiere reiteradas visitas, ¿no? Es como los cuadros. Uno a veces ve un cuadro y pues lo ve, pero sabe que es de un autor importante, de un pincel famoso, ¿ya? Y de repente un día uno está parado frente al cuadro y dice, ¿pero qué es esto? ¿No? Te cae el 20, como decimos, te das cuenta. Pues con la música pasa igual, con la literatura. Sí, y que están vinculados, como en la Alameda Central está de Diego Rivera, Un sueño de la tarde dominical, sí, en la Alameda Central. De Diego. Y hay un tema que vincula a Mendelssohn, semejante a Un sueño de verano, donde todos hemos escuchado la marcha nupcial, sí, y no sabemos que viene de esa gran obra, aunque tendríamos que esperar 33 minutos para escuchar esa parte de ese movimiento. Entonces es como dice, poco a poco probaditas, como sí, el día de hoy. Sí. No, y también hacer un esfuerzo. Todas las cosas buenas requieren un esfuerzo. Sí, lo fácil. El arte también, las relaciones humanas también, una buena comida, ¿no? Hasta un buen sándwich de jamón requiere un esfuerzo. ¿Sí? Si quieres que esté bueno, no nomás es de poner ahí 2 panes, un pedazo de queso en jamón. No, hay que echarle imaginación, ¿no? Así es, sí. Y pues hoy tuvimos mucha imaginación, abusamos de nuestro arte subjetivo y abstracto para que ustedes lleguen a estas obras, que de verdad que ustedes búsquenlas. Ahora hay más acercamiento, hay facilidad de poder dar un clic. Antes, recordando brevemente para cerrar con Dibujos de un puerto, solo había encontrado al doctor Ricardo Miranda y a la soprano Lourdes Ambrís. En estos días he estado buscando y ¡pum! Sí, claro, hay muchas grabaciones, claro. Y eso hace que estamos haciendo buena labor, y que José Rolón desde el cielo nos está dando un aplausito. Bueno, a lo mejor no, pero eso queremos pensar. Yo quiero pensar que sí. Gracias, sí, doctor Ricardo. No, gracias a ti, Miroslava, y gracias a quienes nos ven, nos escuchan. Muchas gracias. A todos ustedes, a Cultura Voces, y
por supuesto a Canal 11 por esta invitación. Deseamos que se sigan haciendo este tipo de cápsulas, no solo con este gran compositor. Gracias a ustedes y por favor den like y compartan y síganos en Cultura Voces. Gracias. 11 Digital presentó Cultura a Voces. Narración y guión, Miroslava Rodríguez Martínez. Coordinación de producción, Daniela Cuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción de Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández. 11 Digital va contigo.